Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo, que estamos aquí reunidos en nuestra casa de oración. Quiero saludar a los integrantes de la Iglesia Biblia Libre Internacional. Quiero saludar a nuestro pastor Eduardo Elizondo, al pastor Edgar Escobar, a todos los pastores de Biblia Libre Internacional y a todos los integrantes, a todos los miembros o integrantes que forman parte de la Iglesia Biblia Libre Internacional. Estoy muy contento y agradecido porque tengo con mi sobrino Fernie Ham, quien me da la posibilidad de predicar a través de las redes sociales. También contamos con el apoyo de los pastores de la Iglesia Biblia Libre Internacional. Quiero darle muchas gracias por permitirme predicar el Evangelio a través de las redes sociales. Ese fue siempre, desde que ingresé a las iglesias evangélicas, ese ha sido siempre el deseo que tuve, predicar el Evangelio para cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura en todo el mundo. Estoy muy contento y agradecido. Antes de pasar al estudio bíblico, quiero hacer una breve oración de agradecimiento a Dios por todo lo que me da, siguiendo el ejemplo del samaritano leproso que había sido curado por Jesús y que volvió a darle gracias. Yo también aprovecho para darle gracias a Dios. Voy a hacer una pequeña oración de agradecimiento. Dios Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo le doy gracias por estar vivo, por darme un nuevo día de vida, porque hoy amanecí vivo. Gracias Padre amado por haberme dado su Espíritu Santo. Gracias Padre amado porque tengo una vivienda donde vivir con todas las comodidades. Gracias Padre amado por darme la vestimenta, por darme el alimento cada día. Gracias, Padre amado, porque pertenezco a la Iglesia Evangélica Biblia Libre Internacional. Gracias, Padre amado, por darme salud física y psíquica. Gracias, Padre amado, porque puedo caminar, porque puedo mover mis brazos, porque puedo ver, puedo leer, puedo mirar, puedo respirar. Gracias, Padre amado, por todos los bienes materiales y inmateriales y espirituales que usted me da. Gracias, Padre amado, por haberme curado tantas enfermedades físicas como las gripes, los resfríos. Gracias por haberme curado el asma. Gracias por haberme curado, porque una vez me descompensé y usted me curó. Gracias, Padre amado, por todos los beneficios que he recibido a lo largo de mi vida. Y como dijo el apóstol Pablo, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todo se lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora voy a pasar al estudio bíblico. El estudio bíblico, estábamos viendo el estudio bíblico cuyo título es El Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, humanidad, ¿quién? Es continuación del estudio que empecé a dar en la reunión anterior. Dice así: al referirse a sí mismo como Hijo del Hombre, Jesús deseaba proporcionar el mensaje siguiente: yo, el Hijo de Dios, soy hombre en debilidad, en sufrimiento y hasta en la muerte. Sin embargo, estoy todavía en contacto con el cielo de donde vine y mantengo tal relación con lo divino que puedo perdonar pecados. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí termina el versículo. Y soy superior a los reglamentos religiosos que solo tienen significado transitorio y nacional. Mateo 12:8. Esta naturaleza humana o condición del hombre no cesará cuando haya pasado por las últimas etapas de sufrimiento y muerte que debo soportar para la salvación del hombre y dar por terminada mi tarea
puesto que resucitaré y la llevaré conmigo a los cielos, de donde retornaré para gobernar sobre aquellos cuya naturaleza he asumido. La humanidad del Hijo de Dios era verdadera y no fingida. Según los anales de las Sagradas Escrituras, en realidad sufrió el hambre, la sed, el cansancio, el dolor y estuvo sujeto en general a las debilidades de la naturaleza humana, pero sin pecado. El otro subtítulo dice: ¿de qué manera? ¿Por qué medios o acto se convirtió en hijo de hombre el Hijo de Dios? ¿Qué milagro pudo traer al segundo hombre, el cual es Señor del cielo, al mundo? Primera de Corintios 15:47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La respuesta que el Hijo de Dios entró en el mundo como Hijo del hombre, al ser concebido por el Espíritu Santo, aparte de Padre humano, en el seno de María. Y la cualidad de toda la vida de Jesús está en consonancia con la manera de su nacimiento. Aquel que vino al mundo por el nacimiento virginal, vivió una vida virgen, perfección absoluta, siendo este un milagro tan grande como aquel. Nació milagrosamente, vivió milagrosamente, resucitó milagrosamente y dejó este mundo milagrosamente. Hasta aquí el estudio de el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, quien en la próxima reunión vamos a continuar desarrollando este tema. Espero que les haya gustado. Ahora quería pasar a hacer una breve narración de la historia de Jesús. Quizá parezca reiterativo para aquellas personas que nos siguen siempre a través de las redes sociales, pero les pido que me tengan paciencia porque mi objetivo es ilustrar o informar a aquellas personas que nos escuchan por primera vez y que no conocen la historia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Fue un hombre como nosotros. Fue un hombre como nosotros, de carne y hueso, se diferenció de nosotros en que nunca pecó. Pasó su infancia, su adolescencia y su vida de adulto con su mamá María y su padre adoptivo José. A los 30 años empezó su ministerio, recorría las ciudades, las aldeas, predicando el Evangelio, curando enfermos, sanando leprosos, expulsando demonios. El primer milagro que hizo el Señor Jesús fue cuando convirtió el agua en vino. En las bodas de Caná, esto está narrado en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, pueden leerlo a aquellas personas que desean interiorizarse acerca de este milagro. Está en el Evangelio de San Juan. Habían ido a unas bodas él y su mamá María y se quedaron sin vino. Y María, la mamá de Jesús, le dijo: nos quedamos sin vino. Y Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino. Este fue el primer milagro que hizo. También resucitaba muertos. Había una nenita de 11 años que había fallecido. Su papá se llamaba Jairo. Su papá le dijo al Señor Jesús: ven que mi hija acaba de morir, ven a devolverle la vida. El Señor Jesús fue hasta la casa donde yacía muerta la niña, entró a su pieza, la agarró de la mano y le dijo: niña, levántate, y el espíritu volvió al cuerpo de la niña y de esta manera resucitó. También había una mujer que padecía el flujo de sangre desde hacía 11 años, había visto a los mejores médicos de la época, había gastado toda la plata que tenían médicos, pero sin resultado y no habían podido curarla.
Y cuando se enteró de que pasaba el Señor Jesús por allí, se acercó y pensó, con tan solo que toque el fleco de su manto seré curada. Se acercó por atrás, tocó el manto del Señor Jesús y el Señor Jesús se dio vuelta y dijo, alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Y al momento el flujo de sangre se le detuvo y la mujer fue curada. La mujer avergonzada le dijo a Jesús que había sido ella la que lo había tocado y que había sido curada de su flujo de sangre. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Acá vemos otro milagro, con solo tocar a Jesús. También cuando Jesús recorría las ciudades, ponían a los enfermos en la calle y con la sola sombra de Jesús los enfermos eran curados. También en otra oportunidad Jesús fue a la casa de Pedro, cuya suegra estaba enferma de fiebre, tenía fiebre, fue hasta la pieza, la agarró le tomó la mano a la mujer y la fiebre le desapareció, la curó de la fiebre. Y la mujer se puso a servir a Jesús y a las demás personas que estaban en la casa. Además de esto, en otra oportunidad, había un ciego que se llamaba Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego que mendigaba y cuando se enteró de que pasaba el Señor Jesús, empezó a gritar fuertemente, Señor Jesús, ten piedad de mí. Jesús lo mandó a llamar, la gente quería hacerlo callar, pero él gritaba más fuerte. Jesús lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego Bartimeo le dijo que recobre la vista. Y enseguida el Señor Jesús lo tocó y le curó la ceguera y el hombre empezó a ver. Curó al ciego Bartimeo. También en otra oportunidad había unos leprosos al cual hice referencia en la oración. Había 10 leprosos samaritanos. Los samaritanos pertenecían a una región cuyos habitantes no se trataban con los judíos. Jesús curó a los 10 leprosos de la lepra, y uno solo volvió, se postró ante él y le dijo, gracias Señor Jesús por haberme curado. Y Jesús le dijo, no eran 10 los que habían sido curados, y los otros 9 ¿dónde están? Aquí vemos cómo Jesús le agradó el gesto de este samaritano, de este extranjero leproso que había sido curado, que volvió y le dio gracias a Jesús. Yo tomo siempre el ejemplo de este leproso, así como hice al principio, que tuve una oración de gratitud, y le doy gracias a Jesús por todas las enfermedades que me ha curado, por todo lo que tengo, por la calidad de vida que tengo, etc., por la vestimenta, por el alimento, por todo lo que tengo, por la jubilación que tengo. Le doy gracias a Dios. Por eso tenemos que tomar el ejemplo de este samaritano agradecido que volvió y le dio gracias a Jesús. A Dios le gusta que seamos agradecidos, y como dijo el apóstol Pablo, y esta es la voluntad de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Además de esto, había un endemoniado. Jesús también curaba a los endemoniados, expulsaba a los demonios, cosa que ahora nosotros ya en esta época no tenemos el poder, mejor dicho, no tenemos poder, porque el único que tiene poder es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, pero sí el Señor Jesús expulsaba demonios. Había un endemoniado que era gadareno, y cuando vivía en los sepulcros, lo ataban con grillos, con cadena y las rompía. Vivía desnuda en los sepulcros, gritaba, rompía los grillos y las cadenas. Y cuando pasó Jesús, le dijo, Señor Jesús,
no me atormentes antes de tiempo. Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo Legión. Y Jesús le dijo a los espíritus que salgan del cuerpo de este hombre, le dijo a los demonios que salieran del cuerpo de este hombre, y los demonios le dijeron que los mande, que no los mande al abismo, que los mande a los cerdos que estaban paciendo. Y Jesús expulsó los demonios de este hombre y los demonios se metieron dentro de los cerdos y fueron a parar y murieron todos los cerdos. Y después este hombre lo curó de esta enfermedad que tenía, mejor dicho, le sacó los demonios que tenía, y estaba sentado junto a Jesús, y el que había sido endemoniado le dijo al Señor Jesús que quería seguirlo, y Jesús le respondió, no, le dijo, vete, no me sigas, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y la misericordia que Dios ha tenido contigo. Esto también, de acá podemos sacar la moraleja para nosotros, o la enseñanza, como quieran decirle. Bueno, claro, porque moraleja se utiliza más para la fábula. La enseñanza, mejor dicho, la enseñanza, podemos sacar la enseñanza de que tenemos que dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. A mí me ha curado muchas enfermedades, yo estuve descompensado y Dios me curó. Tenía una enfermedad del asma, Dios me la curó. Tuve resfríos, gripes, una tos muy fuerte, también Dios me la curó, pero todo a su debido tiempo. Dios nos quiere cuando Él quiere. No podemos forzar a Dios a que nos cure una enfermedad. Dios tiene sus tiempos, Él maneja sus tiempos, y Él nos va a curar en el momento en que sea su voluntad. Por eso que tenemos que dar testimonio, no solamente tenemos que predicar el Evangelio, sino que también tenemos que dar testimonio sobre todo lo que Dios y el Señor Jesús ha hecho con nosotros. A los 33 años, a Jesús lo crucificaron, le hicieron un juicio injusto y lo crucificaron, le clavaron las manos en una cruz con clavos, le clavaron las manos con clavos en una cruz, le clavaron los pies en la cruz, le pusieron una corona de espina, los soldados con una lanza le atravesaron el costado, los soldados israelitas y romanos se burlaban de él, lo escupían, le pegaban en la cabeza, se burlaban de él. Y tenemos que, yo siempre rescato esto, cuando esto no lo digo yo, sino que lo dice la Biblia, que ni una queja salió de sus labios. La Biblia, el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento decían que el Mesías tenía que padecer y morir en la cruz, pues era la voluntad de Dios que así fuese, y se cumplió la voluntad de Dios, y el Señor Jesús no se quejó para nada, ni una queja salió de sus labios. En silencio sufrió toda la ignominia, la vergüenza, la humillación, la tortura que le infligieron, porque a nuestro Señor Jesús lo torturaron físicamente, sufrió la tortura, y todo lo hizo por amor para darnos vida eterna y perdón de pecados. Ahí, en el lugar de Él, tendríamos que haber estado cada uno de los integrantes de la raza humana. Pero Jesús tomó nuestro lugar, ocupó nuestro lugar y murió en la cruz para darnos vida eterna y perdón de pecados. Jesús murió tras 6 horas de sufrimiento y tortura, y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos, estuvo 40 días en la tierra con sus apóstoles con un cuerpo glorificado, y les predicaba le seguía impartiendo enseñanza a sus discípulos.
subió a los cielos y actualmente el Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. También está en medio de nosotros, porque dijo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Dijo, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré presente en medio de ellos. Y también, como dice el apóstol Pablo, cuando aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, y creemos en Jesús, y creemos en el Evangelio, la Santísima Trinidad, que está formada por Dios Padre, el Señor Jesús y Espíritu Santo, viene a morar dentro del cuerpo del creyente, y es el Espíritu de Jesús el que habita dentro del cuerpo del creyente. Por eso los invito a todas aquellas personas que nos están escuchando a través de las redes sociales a que lean la Biblia. Leer la Biblia es el alimento para nuestras almas. Que lean 1, 2 o 3 capítulos por día, que empiecen con les recomiendo que empiecen con la lectura del Nuevo Testamento, con los Evangelios, el Evangelio de San Juan, que es el más fácil de entender. Que empiecen con el Evangelio de San Juan, que lean la Biblia. También los invito a que oren. Orar es hablar con Dios. También pueden decir el Padre Nuestro, que está en la Biblia y que los católicos también rezan. También los invito a que se reúnan en una iglesia evangélica. Los invito a que lean la Biblia y sobre todo a que practiquen la Biblia, porque no solamente tenemos que leer la Biblia, porque es como si fuera un libro escrito por hombres, porque la Biblia es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. No solamente tenemos que leerla como si fuera un libro más, sino que tenemos que practicar lo que dice la Biblia. Porque así dijo, el Señor Jesús dijo, felices los que escuchan los que escuchan la palabra de Dios y la practican. No solamente tenemos que leer la Biblia, sino que tenemos que practicarla. Bueno, hasta acá era lo que quería compartir acerca de la historia de nuestro Señor Jesús. Y para terminar, quería compartir un pasaje del Evangelio para ilustrar a aquellas personas que no tienen el hábito de leer la Biblia. Quería compartirles e ilustrarles acerca de un milagro que hizo Jesús. Es cortito, ya termino. Son pocos versículos. Es un pasaje del Evangelio que está en el libro de San Marcos, capítulo, los invito a que lo lean. El libro de San Marcos es bastante sintético, conciso, breve. Capítulo 6, versículo 45. Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Este era el pasaje de la Biblia que quería compartir. También quería compartirles un versículo bíblico. Se los digo porque lo sé de memoria. Quería compartirles otro versículo bíblico que está en San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos enseña que si creemos en Jesucristo y cumplimos con los mandamientos del libro de Éxodo 20 y los preceptos y principios del Nuevo Testamento, vamos a heredar la vida eterna, es decir, que después de la muerte vamos a vivir para siempre en el cielo junto a Dios y a nuestros seres queridos.
Y por último, para terminar, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Sí, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto era lo que quería compartir. Gracias por escucharme, gracias por la oportunidad.